Buenas, mi nombre es Fran Emiliano, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica de UTESA y en esta ocasión vamos a continuar hablando un poco más de lo que son los métodos numéricos. Vamos a tocar lo que son las normas vectoriales y matriciales, vamos a tocar lo que son las matrices especiales y el método ya conocido que lo hemos tocado en varios puntos, ahora con otro enfoque de Gauss. También vamos a ver lo que es el estudio de casos, en esta ocasión con ecuaciones algebraicas lineales. Vamos a empezar con lo que son las normas vectoriales y matriciales. Una norma es una función que toma valores reales y que proporciona una medida o longitud de tamaño de lo que son entidades matemáticas multicomponentes, como son los vectores y las matrices. Vamos a ver un poco más también las normas matriciales, que en este caso vamos a ver tres. La primera es la norma de euclidianas, que se emplean para cuantificar el tamaño de un vector. También se conoce como la norma de columna suma, a la sumatoria de los vectores absolutos de los coeficientes para cada columna, y la mayor de esta sumatoria se toma como la norma, a diferencia de lo que son las normas espectrales, que es una norma mínima y por lo tanto se toma la medida con un tamaño más ajustado. Vamos a ver también una matriz que no habíamos tocado en los puntos anteriores, y es la matriz bandeada. Una matriz bandeada es aquella en la que todos sus elementos son cero, con excepción de lo que es la banda central sobre la diagonal principal. Los sistemas bandeados se encuentran con frecuencia en lo que son las prácticas científicas y de ingeniería. Vamos a ver un poco también de lo que son las matrices especiales y el método de Gauss. El método de Gauss, en este punto vamos a ver lo que son los métodos interactivos, que constituyen una alternativa en cuanto a los métodos de eliminación, y hay que resaltar que el método de Gauss es uno de los métodos interactivos más utilizados comúnmente. También porque este emplea valores iniciales y después de esto itera para obtener aproximaciones a las soluciones. Y este método es particularmente usado cuando tenemos un gran número de ecuaciones. El error en el método de Gauss es determinado por el número de iteraciones, y el error de redondeo no es uno de los casos que causa preocupación en este método, a diferencia de los métodos que vimos anteriormente, que tocamos mucho el error de redondeo, que cuando lo hacemos utilizando un ordenador es uno de los errores más comunes. También tenemos lo que son la descomposición de Chomsky. Métodos más populares utilizan la descomposición de Chomsky. Este algoritmo está basado en el hecho de que una matriz simétrica se descompone por la función que estamos viendo acá debajo. Esto lo que quiere decir que los factores triangulares resultantes son la transposición uno del otro, y en esto es que consiste la descomposición de Chomsky. También vamos a estar viendo lo que es el algoritmo para el método de Gauss, y este está compuesto por dos características principales. En la imagen que vemos acá también tenemos el pseudocódigo, del cual vamos a estar explicando. La principal característica que existe es que en el conjunto inicial del ciclo posee muchos ciclos anidados para dividir cada ecuación por su elemento diagonal, como se ven aquí, que posee varios ciclos anidados. La segunda es la verificación del error. Se designa por una variable llamada centinela. Esa variable llamada centinela la podemos identificar dentro del if, donde dice if centinela igual a 1 and x diferente a 0. Evaluando este pseudocódigo podemos entender un poquito más lo que es el algoritmo para el método de Gauss. Vamos a estar viendo lo que son las ecuaciones algebraicas lineales con bibliotecas y paquetes de software. Las bibliotecas y paquetes de software tienen grandes capacidades para resolver sistemas de ecuaciones. En este caso, dentro de los paquetes vamos a mencionar algunos que ya hemos visto y conocemos porque lo venimos mencionando desde el inicio, y son Excel, comenzando con este,
que posee una gran capacidad para resolver dichas ecuaciones, y se pueden llegar a resolver empleando dos formas. La primera es utilizando la herramienta Solver, y la segunda es con la inversión de matrices y las funciones de multiplicación. Continuamos con MATLAB, que su derivado, o su mejor dicho, su traducción es matriz laboratorio. Laboratorio de matriz, es decir, que fue diseñada para facilitar el manejo de las matrices. Y dentro de esta vemos un pequeño recuadro con las funciones principales para el análisis matricial. Tenemos la primera, que es con, terminado en D, número de condiciones de una matriz. Seguimos con la norm, norma vectorial o matricial, y así sucesivamente vemos las funciones que podemos utilizar en MATLAB y con su descripción de cada una. Pueden poner el video en pausa y verla cada una a detalle para que la puedan conocer. Y por último, el último paquete que vamos a tocar es IMSL, que tiene un número de rutinas para sistemas lineales, inversiones matriciales y evaluación de un determinante. Y aquí vemos el nombre de cada una de las rutinas y la capacidad que posee. Por ejemplo, la LSARG, solución de sistemas lineales con alta exactitud. Tenemos el LSRG, que resuelve un sistema lineal, y así sucesivamente. Tenemos una para factorizar. Aquí están cada una de las rutinas y sus descripciones. Al igual que en el caso anterior, pueden pausar y ver a detalle cada una de estas, y así poder obtener más información. Vamos a estar viendo como último tema el estudio de casos de ecuaciones algebraicas lineales. Y en este caso vamos a iniciar análisis en estado estacionario de un sistema de reactores, tanto en el área de ingeniería, la química y la bioingeniería. Uno de los principios que hemos escuchado y conocemos ya de antemano, es más importante de la ingeniería química, es la conservación de la masa. En términos cuantitativos, el principio es como una balanza, y aquí vemos la fórmula que emplea para la acumulación de la masa, que es igual, acumulación es igual a entrada menos salida, lo que yo tengo menos lo que sale de masa. Y por último vamos a estar viendo esta tabla. Esta tabla que vemos acá abajo es una comparación de las características de diversos métodos alternativos para encontrar soluciones de ecuaciones algebraicas lineales simultáneas. Hay que resaltar que cada uno de estos métodos que están aquí planteados ya en un punto lo hemos visto. Por ejemplo, el método gráfico, que lo venimos viendo desde el inicio, aquí nos dice la estabilidad, la precisión. En el caso del método gráfico es pobre la precisión, recordando que son valores aproximados que toma. Tenemos el rango de aplicación, que es un tanto limitado. La complejidad de programación, no tiene complejidad, porque recordando que cuando los métodos eran totalmente manual, este era uno de los más usados por su facilidad. Y un pequeño comentario de cada uno. El método de la regla de Cramer, y por último está el método de Gauss, que es el que acabamos de ver, que dentro de la estabilidad puede no converger si no es diagonalmente dominante. Y lo más importante en este método es la precisión, que es súper exacta, como se muestra aquí. Y también la complejidad de programación es fácil. Vimos un pseudocódigo en los slides que ya pasaron, donde se muestra cómo es la programación de un pseudocódigo de esta parte. Y de verdad ha sido un placer estar con ustedes, y muchas gracias por participar de estos puntos que acabamos de ver con relación a lo que son los métodos numéricos. Muchas gracias.